Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales en la Universidad Finisterra. Yo soy Luis Lira y hoy día estamos con dotación completa. Me acompaña Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales. Hola Luis, ¿cómo estás? Y Vanessa Cárdenas, también investigadora del Observatorio. Sí, con mucho gusto nuevamente aquí en Análisis Mundial. Hoy, cierto, revisamos temas importantes que han ocurrido esta semana en el mundo y partimos especialmente en el Caribe, en donde hemos visto, cierto, la noticia y sobre todo la reacción generada por el movimiento de tropas de Donald Trump a la costa del Caribe con el argumento de combatir al narcotráfico. Sin embargo, en Venezuela esto se ha tomado como una amenaza real al régimen de Nicolás Maduro y que ha mandado la movilización no solo de tropas, sino que de la ciudadanía. Hemos tenido también el reciente anuncio del hundimiento y el ataque que se ha visto en video de una embarcación supuestamente vinculada al Tren de Aragua, en donde se eliminaron a sus 11 tripulantes. Sí, efectivamente lo que estamos viendo es a un Estados Unidos en acción. Hay que considerar que para entender esto como telón de fondo está el hecho, y en algún momento lo hablamos aquí también en Análisis Mundial, de que tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una de sus primeras medidas fue cambiar a los carteles del narcotráfico de la lista en la que estaban, que eran las listas de organizaciones de crimen organizado, y las transfirió a la lista de grupos terroristas, lo cual le da un perfil completamente distinto y le otorga a Estados Unidos herramientas muy distintas también para atacarlo. Ya no estamos hablando de decomiso, no estamos hablando de interceptar un barco, una embarcación en alta mar. Estamos hablando de cosas que vimos cuando, por ejemplo, durante la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos utilizó fuerzas especiales, comandos, drones para atacar a estos blancos. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio de estrategia muy claro, que pone un foco muy fuerte sobre Venezuela. Y ahí la pregunta que surge es, Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de ser parte del llamado cartel de los soles, en donde también estaría Diosdado Cabello, ¿verdad? Un cartel del narcotráfico que utilizaría rutas en el Atlántico para llegar a Estados Unidos con cocaína y fentanilo. Y hemos visto este despliegue naval muy importante que está en aguas internacionales. De hecho, el episodio de la destrucción de esta embarcación ocurrió en aguas internacionales. Pero llama la atención también que no exista algo equivalente en la costa del Pacífico, porque por la costa del Pacífico, desde Ecuador, desde Colombia también salen embarcaciones hacia Estados Unidos, narcos submarinos, etc. Entonces, el hecho de que esté focalizado en Venezuela ha llevado, como tú bien decías, a pensar, especular de que en el fondo aquí hay una segunda intencionalidad, que es buscar una especie de cambio de régimen en Venezuela, ya sea por la intervención estadounidense o por la implosión del régimen, sobre todo tomando en cuenta que antes de iniciar este despliegue naval, Estados Unidos duplicó la recompensa que hay por Nicolás Maduro, subiendo de 25 millones a 50 millones. Así es, yo creo que hay un cambio de narrativa muy importante del primer mandato de Donald Trump, donde ya dejaba ver estas intenciones de intervenir en Venezuela. Una de las primeras visitas de Mike Pence a América Latina tenía la intención de hacer lobby respecto a una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la cual ni siquiera los grandes aliados en la región de Estados Unidos aceptaron. Fue una incipiente idea que se rechazó, obviamente, pues por la sensibilidad a estas intervenciones militares de Estados Unidos en la región. Sin embargo, bueno, ahora que llega Donald Trump y llega Reloaded con un foco mucho más importante en términos de seguridad, da estos pasos, como decías, Alberto, de elevar como al terrorismo, la amenaza de los
carteles, tanto mexicanos como Venezuela, y parecía que una de sus primeras acciones de ese tipo iban encaminadas a México. Sin embargo, pues con Venezuela es 2 por 1, porque por un lado quita al dictador, pero con un enfoque y con una narrativa diferente, que es: no vamos por un presidente ilegítimo que nos está ocasionando una crisis a nivel continental migratoria, sino que va por un criminal, un delincuente que hoy se equipara con, por ejemplo, Bin Laden. Entonces, ahí es donde hace esta movilización para aprender a el líder del Cártel de los Soles, que, como decías, tiene muchos otros en las cúpulas militares de Venezuela, y por lo tanto para deponer una posible amenaza internacional y a la seguridad de Estados Unidos, donde además pues goza, a diferencia de otro tipo de países, con la aprobación de la población que está al interior y que está también fuera de Venezuela, lo cual no le quita que sea un hecho total de intervencionismo. O sea, finalmente sí lo es, pero un intervencionismo que para muchos países de América Latina podrá ser, en dado caso de que se concreta esta acción de quitar a Maduro, de dejar un régimen políticamente endeudado con Estados Unidos, y que seguramente habrá negociaciones en términos petroleros para agradecer el apoyar la situación de Venezuela, y que por lo tanto pues sí, seguro en el discurso sería muy criticada como una acción de intervencionismo, pero en la praxis muchos países le van a estar muy agradecidos de quitar ese problema que ha sido el régimen Maduro con la expulsión de tantos venezolanos. Y por otro lado, bueno, pues a Estados Unidos también le da un gol a un Donald Trump que no ha podido solventar otros conflictos como Ucrania e Israel. Exacto, cierto. Hemos visto estos capítulos, el establecimiento de la construcción del relato de Nicolás Maduro como un líder narcotraficante, que sería el líder de este cartel de los soles, que debe su nombre, cierto, a la insignia militar, ya que muchos militares también estarían involucrados en este movimiento, y también lo han asociado al Tren de Aragua. Ya tiene precio su captura, $50 millones, bastante tentador el monto, ¿cierto? Y también ha tenido, ¿cierto?, en los últimos días la firma del decreto que permitía, ¿cierto?, al ejército participar de estas operaciones contra el narcotráfico, y que llevó al movimiento de estos buques de guerra. Y acá aprovecho de hacerle una pregunta a Alberto, porque hemos visto que se ha movido un submarino nuclear, y muchos piensan: ¿un submarino nuclear tiene armas nucleares? ¿O cómo funciona un submarino? ¿Sería a propulsión nuclear? Sí, efectivamente, en algunos medios se ha dicho que efectivamente hay un submarino nuclear, pero dando la impresión de que es un submarino con armas nucleares, y eso no es así. Hacemos la precisión aquí en Análisis Mundial. Desde 2011, 2012, toda la flota de submarinos de la Armada estadounidense tiene propulsión nuclear. Ya no hay submarinos como los nuestros, que son diésel eléctricos. Ahora, este submarino es probablemente un submarino, es porque ya se sabe el nombre, ¿verdad? Es un submarino clase Los Ángeles, que debe tener entre 20 y 30 misiles Tomahawk, junto con una variedad de torpedos, ¿verdad?, que puede utilizar, que puede disparar, pero no lleva armas nucleares. Para eso están los submarinos clase Ohio, que sí llevan misiles balísticos con carga nuclear, y que están pensados precisamente para un escenario mucho más complejo y al borde de una guerra nuclear abierta. Entonces eso es una precisión importante de hacer, porque el equipamiento naval que hemos visto hay 3 buques de desembarco anfibio, hay cerca de 4.000 Marines a bordo, y ahí yo creo que es importante también señalar que en este caso, obviamente, la historia pone a mano el episodio de 1989 con la invasión de Panamá, cuando el presidente Bush padre, con argumentos similares a los de Trump, ¿verdad?, acusando a Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, de estar detrás de una organización de narcotráfico, invade Panamá. Pero en ese entonces Noriega tenía a su haber unos 15.000 efectivos. Estados Unidos invadió con cerca de 27.000. Estados Unidos tenía bases militares dentro de Panamá. Es decir, fue un despliegue muy rápido, muy táctico,
y que a la vuelta de las semanas, recordemos que Noriega se refugia en la Nunciatura, estuvo ahí meses hasta que finalmente se entrega. Pero el control de Panamá fue relativamente rápido, no sin muertes de por medio. Venezuela es 12 veces más grande que Panamá. El escenario es muy diferente. Y para pensar siquiera en una invasión a Panamá, que sería muy difícil, estamos hablando de que Estados Unidos tendría que desplegar unos 130, 140 mil efectivos, que es más o menos lo mismo que utilizó cuando invadió Irak en 2003. Y hoy la opinión pública estadounidense no está a favor de despliegues militares, tropas en terreno, ¿verdad? Boots on the ground, y eventualmente la pérdida de vidas de soldados estadounidenses. Después de las experiencias traumáticas y extenuantes de Afganistán e Irak, la opinión pública de Estados Unidos, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, no está a favor de despliegues militares ni invasiones de ese tipo. Entonces, claro, no puedo descartarlo. La estadística cero no existe en este tipo de cosas, pero me parece que todavía la opción es baja, precisamente por el tipo de despliegue que hemos visto. Sí, y además hay que decir que en caso de que se concretara algo, no sería tal cual una invasión, sino sería un hecho puntual ir directamente por Maduro, que es lo que ha dicho. Una operación más bien de fuerzas especiales, Fuerza Delta o los SEALs, ¿verdad? Y que, claro, sería una operación de extracción. Y ahí, claro, veríamos qué pasaría con el régimen chavista. O sea, sin Maduro asumiría Diosdado, asumiría otra figura o se desmoronaría. No lo sabemos, no lo tenemos muy claro, sobre todo porque hay que tener presente que dentro de Venezuela, así como hay sectores opositores muy grandes, también hay sectores importantes que apoyan el chavismo. Entonces, no es simplemente esta idea un poco caricaturesca de decapitar un régimen dictatorial y que después toda la población esté feliz y aplauda como si fuera la liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. No es tan así, y eso Estados Unidos lo entendió cuando invadió Irak. Claro, el costo puede ser muy grande y sería otra derrota más en las gestiones de Donald Trump, como se han vivido, pues el no haber podido terminar la guerra con Ucrania en 24 horas, ¿no? El tampoco tener totalmente sobre control el tema de Israel con Palestina. Entonces le está costando mucho a Donald Trump tener una actividad positiva en los grandes conflictos. Entonces vamos a ver cuánto aguanta la tensión. Ya vimos que, como decía Luis, están enlistando la población. Ahora, bueno, sabemos que un ejército así, formado al vapor por ciudadanos, no es tan funcional en una oposición, en dado caso que ocurriera una acción más fuerte militar por parte de Estados Unidos, y también se pondría en tela de juicio cuál sería la actuación de las mismas Fuerzas Armadas, donde la élite y la cúpula son chavistas, están pro Maduro, pero también se ha hablado mucho de que la tropa, que es la que vive el problema económico de Venezuela, estaría dispuesta a apoyar un golpe de Estado, en dado caso, o el quitar a Maduro. Exacto, recordemos que hoy día, bueno, el mundo militar es el principal soporte de Nicolás Maduro, y a nivel económico también todos los préstamos que ha hecho China. Que mantiene funcionando el país, y también a la venta de sus materias primas. Donald Trump también ha dado al vamos a contratos de explotación de petróleo, lo que sería un argumento para decir, parece que la invasión estadounidense se ve distante. Sin embargo, cierto, no es igual a cero, como hemos conversado, las probabilidades son bajas, pero son cosas que hay que poner sobre la mesa, ¿cierto? El movimiento de tropas, también qué pasa al interior de la oligarquía venezolana, porque ya Maduro ha hablado de los cobardes que se dan vuelta a la espalda. También este movimiento de tropas y ciudadanía busca que el chavismo tenga el control, pero también se podría ver el verdadero apoyo cuestionado ya desde las últimas elecciones. Recordamos, ¿cierto? La oposición acusa que ganó con un 70% de las preferencias, y eso también debería verse en la práctica en el movimiento de personal. Entonces es algo que seguiremos haciendo seguimiento en los próximos días, ¿cierto? Ya hemos visto esta producción espectacular que muestra el momento que el barco explota, porque también Donald Trump necesitaba darse un éxito en esta semana que ha sido movida, y que claramente no debe estar muy contento con las reuniones que
que se han realizado en Asia, ¿cierto? Donde sus principales competidores estrechan lazos. Ya el día lunes vimos la reunión de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que cada vez más tiene miembros, ¿cierto? También, bueno, ya se ha visto en los BRICS la estrecha colaboración entre China e India, que eso también no debe ser del agrado de Trump, y sobre todo ya esta segunda instancia en donde hemos visto un Vladimir Putin de vuelta en las instancias internacionales, luego de estos 3 años de aislamiento por parte de Occidente. Claro, en las cumbres del BRICS que no podía ir, ¿no? Porque lo tendrían que haber aprendido al ser signatarios de los acuerdos internacionales y que lo vimos fuera de Brasil, ¿no? De Sudáfrica, y ahora pues reaparece y reaparecen los líderes de los países que contienen a la mayor población del mundo, tratando de hacer un contrapeso a este nuevo orden mundial que trata de marcar Donald Trump, mostrándose un Xi Jinping mucho más abierto a la igualdad soberana, a cumplir el derecho internacional. Bueno, ¿quién lo iba a decir los giros que está dando el mundo, no? Sí, tomando en cuenta que China es un régimen no democrático, está haciendo suyos muchos de los conceptos y el relato propio de Occidente. Por un lado, claro, esta cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái, cuando cumple 25 años. Y hemos visto que posteriormente esto empalmó con esta gran celebración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde uno siempre mira más bien a los actores occidentales, pero China también estuvo ahí, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta lo que fue ese escenario de guerra frente al imperio japonés de ese entonces. Entonces, en ese contexto, no solamente hemos visto una gestión diplomática muy potente, muy poderosa, este acercamiento o estos gestos de Narendra Modi con Xi Jinping no son menores. Hay que recordar que durante el gobierno anterior en Estados Unidos, durante el gobierno de Joe Biden, hubo un fuerte esfuerzo por tratar de acercar más a India a Occidente. India estaba también muy interesada en eso, porque lo que se pensaba era tratar de convertir a India en una especie de nueva China, y que permitiera entonces el desacople de la economía occidental de la dependencia productiva de China y empalmar con India, que es una democracia, que tiene también una cantidad importante de miles de millones de habitantes, o sea, una mano de obra importante para ofrecer. Pero eso no se fue concretando y hasta cierto punto se enfrió con Trump. Y eso yo creo que Trump no se ha dado cuenta de que le dio una oportunidad a Xi Jinping entonces de acercarse. No hay que perder de vista también que países como China, Rusia e India son socios de los BRICS, tú lo mencionabas, y eso también es importante. Y claro, eso remata con este increíble desfile militar en donde vimos misiles intercontinentales, drones, aviones de combate, submarinos, tropas, muchas tropas, y en donde vemos otros actores, ¿verdad? Ahí está el presidente Pezeshkian de Irán, no solamente está Kim Jong-un, está Alexander Lukashenko de Bielorrusia, que gobierna Bielorrusia desde 1994. Erdogan. Claro, entonces es un grupo que alguien podría decir que en su mayoría tiene una posición antioccidental y que al mismo tiempo estos dos grandes eventos conectados le permiten a China mostrarse al mundo como una alternativa en términos de liderazgo político internacional, económico, y habla de paz mostrando un arsenal tremendamente moderno y que, claro, es de algún modo la garantía de su capacidad para actuar a nivel internacional. Un poco la confirmación de lo que le dijo a Trump. China está preparado para cualquier guerra. Claro. ¿No? Incluso la ideológica, porque creo que sí es muy importante esta narrativa de que hoy se presenta como un país negociador, como un país respetuoso del derecho internacional, Exacto. en el que va creando a un Estados Unidos unilateral, que sanciona con los aranceles, que rompe el orden económico mundial, y entonces, bueno, pareciera que este argumento de que no hay que caer en las diferencias como en la Guerra Fría que decía Xi Jinping, pues en la praxis sí se está cayendo, pero ahora todos esos valores, como decías tú, occidentales son los que enarbola China versus un Estados Unidos que se presenta como un enemigo de la diplomacia y del orden del derecho internacional. Claro, y siempre tenemos presente la fecha del 2049, ¿cierto? Que claro. es el año que China va a celebrar su centenario
de la fundación de la República Popular China y quiere llegar a esa fecha convertida en la primera potencia mundial. ¿Cómo? No promulgando los valores del Partido Comunista Chino, sino que controlando el comercio internacional. Lo dijo Henry Kissinger una vez. Dijo, China es, no me acuerdo si era 1000 veces más o 1.000.000 de veces más peligroso de lo que fue la Unión Soviética para Estados Unidos en su momento, porque no quiere esparcer sus valores, sino que quiere quitarle el capitalismo a Estados Unidos y hacer lo propio. Algo que está haciendo en su unión con sus aliados, ¿cierto? También habló Vladimir Putin, se tocó el tema de la guerra en Ucrania y Putin aprovechó de decir que la crisis, ¿cierto? La guerra no surgió por el ataque de Rusia a Ucrania, sino por el golpe de Estado en Ucrania apoyado y provocado por Occidente. Entonces también aprovecha la instancia para sacar la voz y exponer sus argumentos. Sí, así es, una Rusia que dio este giro en la narrativa de la guerra de que fue un golpe de Estado, ¿no? Un argumento poco creíble, pero en el cual nuevamente señalan a la OTAN como el organismo contrario a la igualdad y al derecho y al respeto al orden internacional. Sí, la verdad no deja de impresionar esa capacidad que tienen Rusia y otros actores a nivel internacional de intentar reescribir la historia y reconfigurar ciertos conceptos y episodios, y es impresionante cómo efectivamente eso muchas veces funciona. Entonces, aquí me parece relevante tener claridad, tomar distancia y ver las cosas con perspectiva, porque de lo contrario todo se vuelve carne de las redes sociales y los medios digitales, que son grandes cajas de resonancia, muchas veces de contenidos que no son reales y que no se ajustan a la verdad. Y claro, esta idea de seguir enfatizando el por qué se produjo la invasión rusa a Ucrania va totalmente en contra de lo que se ha estado buscando desde la cumbre de Alaska, que es avanzar hacia el futuro en busca de una solución, que la próxima semana, o pocos días más, se va a cumplir un mes de esta cumbre y vemos que no ha habido absolutamente ningún resultado. No, más allá del reencuentro de los ex amigos Putin y Trump, claro, no ha avanzado más. Y bueno, vemos a un Zelensky desesperado junto con los grandes líderes de la Unión Europea que nuevamente se reencontrarán a ver por dónde. Claro. Claro, y bueno, y luego de este encuentro, ¿cierto? Las celebraciones se han trasladado a Beijing, en donde se han conmemorado, como decía Alberto, los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en este caso la derrota del Imperio japonés, que era el hegemón de la primera mitad del siglo XX, y luego la tortilla se fue dando vuelta y hoy día el que manda en el sector es China, y que genera, ¿cierto?, que Japón estreche sus alianzas con Estados Unidos y que se vayan configurando, ¿cierto?, las distintas relaciones ya en la zona de lo que llamamos el Indo-Pacífico. Entonces, también es una oportunidad de conmemorar, pero también ver cómo ha cambiado el mapa de influencias en este mundo multipolar. Y fue la oportunidad, ¿cierto? Fuimos testigos de una presentación en sociedad, porque llegó a las celebraciones Kim Jong-un, que viaja en su tren blindado. Sí. Entonces calcularon los tiempos. Bueno, Corea del Norte no es parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero llegó también, se tomaron la foto de los líderes, y él llegó con su hija, con Kim Jong-il, de 12 años, que mucho se habla que podría ser su sucesora. Muy poco se sabe de la vida privada de Kim. Está casado, tiene 3 hijos, ¿cierto? Ella sería la hija del medio, pero siempre aparecen estas actividades. Sí, en los desfiles militares siempre la lleva, entonces por eso se habla de que sea su sucesora. Sabemos que él pues fue una sucesión muy compleja porque no le tocaba a él y recibe un vacío de poder que dejó claro. su padre importante, y a partir de ahí incluso le sirve esta escalada discursiva que tuvo con Donald Trump en su momento, en el primer mandato, para generar nacionalismo y un poco más de apoyo a su régimen, y hoy vemos un Kim Jong-un bastante tranquilo, digamos, a lo que fue el primer periodo de Trump y muy alineado a estas nuevas organizaciones que se hacen a través de China. Sí, es llamativo que en estos más de 6 meses que lleva Trump de vuelta en la Casa Blanca no ha vuelto sobre el tema norcoreano, después de que entre 2018 y 2019 se reunió en 3 oportunidades cara a cara con Kim Jong-un. Y pareciera ser sí. después que se insultaron mutuamente y se amenazaron mutuamente.
Recordemos que ese año, el 2018, en la inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump habló de la posibilidad de destruir Norcorea, o sea, acabar con 25 millones de personas de golpe. Y parecía ser una especie de tema pendiente, como que todos quisiéramos ver qué pasa, si esto se retoma o no, después de haber tenido esta relación aparentemente tan estrecha. Pero volviendo al tema de la hija de Kim Jong-un, lo cierto es que eso abre una serie de interrogantes, porque en el fondo estamos hablando de alguien que es menor de edad, tiene 12 años, y por un lado está ciertamente la gran figura omnipresente de su hermana, de Kim Yo-jong, que tomó mucho vuelo en 2020 cuando durante muchas semanas Kim Jong-un desapareció del ámbito público, incluso faltó a varias ceremonias, etc. Y se hablaba de que ella podía ser su sucesora. Y es posible, ella tiene una cuota de poder importante. Kim le ha dado mucho protagonismo en términos de ser quien ha hecho declaraciones, discursos en contra de Estados Unidos, en contra de Corea del Sur. Pero también está la pregunta de cómo ella calza con la estructura de poder norcoreana hoy en día. O sea, no hay que perder de vista que los dos grandes pilares del régimen de la dinastía Kim son el Partido de los Trabajadores de Norcorea y las Fuerzas Armadas. Y ambos tienen cúpulas que no solamente son masculinas, sino que son prácticamente una gerontocracia. Son hombres de avanzada edad que no sé si estarían dispuestos a entregarle la dirección del país a una mujer, aunque fuese la hermana de Kim. A lo mejor estoy equivocado y hay un cambio. Pero mientras tanto, cualquier posibilidad implicaría que Kim Yo-jong, su hermana, actuara como una especie de regente hasta que la hija de Kim alcanzara la mayoría de edad, una cosa prácticamente propia de la realeza y de los siglos, no sé, 17, 18. Entonces, ahí sí, llama la atención que él haya ido con ella a este encuentro y que ella esté teniendo tanto protagonismo siendo una menor de edad. Exactamente, ¿cierto? Seguiremos viendo el desarrollo y sobre todo Corea del Norte, que ha tenido un respiro económico también con su relación estrecha con Rusia, donde ha habido intercambio tanto económico, de armamento, y se han visto también miembros del ejército combatiendo en Ucrania. Entonces eso también habla mucho de cómo se está moviendo la pizarra en estos momentos, volviendo un poco a Trump y Corea del Norte, que ha tenido también sus problemas presentes son a nivel exterior, la guerra en Ucrania y también lo que sucede en Medio Oriente, en Gaza. Quizás eso también retrasa, ¿cierto?, el acercamiento que había tenido con Corea del Norte en su primer gobierno, que prometió mucho, ¿cierto?, esta reunión en Singapur. Fueron 2 reuniones, si no me equivoco. Sí. Claro, después Vietnam, en 2019, y después, a mediados de 2019, una reunión medio relámpago en la zona desmilitarizada, cuando Trump volvía de la cumbre del G20 de Osaka, en Japón. Exacto. Entonces, estas semanas son muy interesantes, sobre todo que se cumplen plazos ya respecto a Ucrania para ver cuándo va a ser la próxima reunión, si se va a concretar un encuentro tripartito entre Trump, Putin, Zelensky, también con la Unión Europea, que espera respuestas claras y contundentes, pero vemos cierto periodo de pausa, ¿cierto? Hay un estancamiento en una negociación que empezó prometiendo mucho en Alaska hace un mes atrás. Así que estaremos atentos a lo que esté pasando en los próximos días. Alberto, Vanessa, muchas gracias. Y a todos quienes ahora nos ven, ¿cierto?, por nuestros canales, los invitamos a seguir atentos y revisar los episodios anteriores de Análisis Mundial y también a las actividades que realiza el Observatorio de Asuntos Internacionales. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Luis. Gracias. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.